Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy nos da un enorme gusto recibir al señor director general del Infonavit, David Penchina, en el marco de un anuncio reciente, importante, el presidente de la República, ahí en la sede del Infonavit, de un anuncio muy significativo en materia de viviendas, tan solo en esta administración, a millones de mexicanos. Y es la coyuntura y el pretexto para convocar al director y hablar de esto, de cómo hemos avanzado, mejorado, retrocedido en materia de vivienda para los mexicanos en los últimos años. David, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Es un privilegio volver a estar aquí en La Silla Roja, particularmente porque es la oportunidad de seguir vinculando al Infonavit con la sociedad, claro, que esa es una enorme labor que ustedes hacen todos los días, lo cual yo agradezco. Muchas gracias, bienvenido. Kiren Miret, muchas gracias. Hola, buenas noches. Don David. Kiren, buenas noches. Don Enrique. Don David Penchina, don Enrique Quintana, muchas gracias. Buenas noches. David Penchina, gracias. Nos da mucho gusto recibirte de nuevo. Eres de los visitantes frecuentes, estás en esa categoría, debes saberlo, y supongo que vendrán muchas más. Gracias. La vivienda en México, el presidente hizo ahí un anuncio, más de 3 millones, ¿estoy recordando bien la cifra? No. La utilidad financiera del Infonavit este año, después de múltiples cuestiones que hicimos, nos dio un dividendo de 16,300 millones de pesos que se depositará, bueno, ya se está depositando en 48 millones de trabajadores. O sea, les vamos no a dar es lineal, efectivo. Depende de la historia, la circunstancia financiera y del ahorro de cada trabajador. Y esto que se dice fácil viene a cumplir con una parte de la ecuación que era un discurso que nos sonaba hueco, que es afirmar que el Infonavit es de los trabajadores. Lo está materializando el presidente después de una estrategia correcta, de un instituto que hoy coloca no solo más créditos, vamos a colocar este año 509,000 créditos, sino mejores créditos de mayor monto, en donde la apuesta fue aumentar la capacidad de crédito del trabajador después del diagnóstico correcto, tener una mejor mezcla de créditos, es decir, no solo colocar en ciertas partes de la pirámide poblacional, sino hacer una mezcla donde el de arriba ayuda al de abajo. Somos la única institución de crédito hipotecario en México que en el 17, y a veces se nos olvidan los tiempos, en el 16 al final estábamos todos nerviosos. Nosotros no solo no bajamos metas de crédito, las superamos en un 16%, subimos la capacidad de crédito hasta un 70%, no subimos tasas de interés y tenemos más utilidad. Y esa utilidad se refleja en los dueños del Infonavit, que son los trabajadores, en su saldo de su ahorro, que es un sistema de ahorro adicional. Suena magia financiera. Con afores, con pensiones. Independientemente de eso, tienes dinero ahí guardado que te va a servir. Nosotros devolvemos más de 60 millones de pesos diarios a 800 mexicanos de su ahorro, que mes con mes, año con año le pagamos le pagamos una tasa de interés. Colocamos 1,500 créditos diarios. Y esta fórmula, que no es magia financiera, yo me dedico a trabajar, no soy mago, ni ando en un circo, pues es hacer las cosas correctas. Y el Infonavit más fuerte de la historia hoy presta en pesos. Esto es medio absurdo, porque suena absurdo, pero es la primera vez que prestamos en pesos. Y eso se traduce en el mejor crédito de nuestra historia a partir de abril de este año, donde por primera vez un trabajador que paga su crédito en su mensualidad ve cómo disminuye su saldo. Eso en el Infonavit no pasaba, porque estaba indexada la inflación. En abril del 2016, un mes después de que tuve el honor de ser propuesto por el presidente de la Asamblea y que la Asamblea me designó por unanimidad, fuimos al Poder Legislativo. Yo venía de ser senador. Soy senador con licencia. Dimos nuestras razones. El legislativo no se tardó un mes en hacer la reforma correcta. Y entonces no hay magia, es la consecuencia de una estrategia correcta que hoy derrama beneficios a los dueños del instituto, que son los trabajadores. ¿Por qué en el pasado no había dividendos, David? Justamente cuando lo explicas, bueno, hay una lógica. Claro. Se colocan más crédito, la gente paga, en fin. Pero ¿por qué es el primer año que el Infonavit da dividendos? Yo creo que hay 3 premisas que nos impidieron durante muchos años y que los errores, las crisis del pasado deben ser el acicate del aprendizaje para el futuro.
porque ya no hay inflación como antes. Y mira que este año la inflación no Sí, fue la este año mejor. no fue Pero mejor. las épocas de la inflación en México al instituto le acompañaron pues prácticamente desde su nacimiento en 1972, la devaluación del 76, y podríamos seguir contando historias que tú conoces como pocos en México por tu desarrollo profesional. Segundo, porque le apostamos al trabajador, creímos en él, hicimos los estudios correctos de su capacidad de pago y entendimos que prestarle más al trabajador le da una fórmula correcta, que su poder de compra aumentado le da para tener una vivienda más cercana a donde trabaja y por lo tanto sus costos cotidianos bajan. Hay algo que se dice muy fácil y lleva toda una filosofía. El Infonavit durante varias décadas trabajó para la oferta, es decir, para los que hacen casitas. Y nos olvidamos de lo más valioso que tiene el Infonavit, que son los trabajadores que cotizan al Infonavit, su gente, que al final del día es lo que le da rostro humano a un país. Y nosotros le hemos apostado a la demanda, que son los trabajadores y las trabajadoras. Nos hemos dedicado a hablar con ellos. Hoy no tenemos un producto de crédito, tenemos muchos productos de crédito. Hacemos crédito con la banca. 179,000 de estos 509,000 créditos que vamos a dar este año los hicimos juntos con la banca. Pero somos la única opción para los de la base de la pirámide, 1, 2, 3 salarios mínimos, que no es el centro del negocio de un banco privado. Y apostándole a ellos, apostándole a pesos, después de terribles historias de inflación, pues el negocio sí da. Y es un buen negocio, pero es un buen negocio para México. Es un buen negocio para los dueños del instituto, que son los trabajadores. Este año, te voy a poner un ejemplo del tamaño de lo que no es magia. En promedio no invertíamos más de 170, 172 mil millones por año. Este año vamos a derramar 228 mil millones de pesos, más de 1,5 puntos del PIB. Entonces, no solo somos la única opción de financiamiento, no solo generamos hogares, que es como se construye un país. Lo que también estamos generando es una actividad económica sana. Claro. Los mexicanos luego nada más queremos ver lo malo, como que andamos en esa historia. México es de las pocas economías, sobre todo emergentes, que no necesitan un clavo para hacer una casa o un edificio. Por lo tanto, es una actividad económica sana, no inflacionaria. Entonces, también somos protagonistas del desarrollo del crecimiento de México. Y algo relevante que no podemos escatimarle a nadie, porque es el esfuerzo de un país. En 5 años hemos generado más de los empleos que se generaron en los últimos 2 sexenios. Y ese es un motor de economía que tangibilizamos, que le dimos rostro humano en el Infonavit. Este año simplemente estamos recaudando 11,000 millones de pesos adicionales al mismo periodo del año anterior. Entonces, cuando acomodas todas esas variables de la forma correcta, apostándole a la gente, pues hoy los que hacen casas, que al principio nos veían enojados de cómo se van a dedicar a la demanda y no a la oferta, Con recelos. se dan cuenta que esa es la actitud más virtuosa. Porque cuando hicimos casas por hacer casas, tuvimos un Infonavit que tuvo que colocar 180,000 viviendas abandonadas. Y eso te dice que iba mal. Si recordamos dónde estaba el sector inmobiliario a finales del 12, estaba en su peor crisis contemporánea. Hablar en el 12 de dónde está el Infonavit más fuerte de la historia, que es el de hoy, era inimaginable. Y lo ha logrado un tripartismo fuerte, que debate, que tiene a los empresarios, a los sindicatos y al gobierno adentro, que somos una institución de Estado. El día de nuestra asamblea, el 5 de diciembre, no recibimos al presidente de México, recibimos al jefe del Estado mexicano, que conjuga un conjunto de partes del Estado mexicano, no del gobierno. Y por eso la convocatoria del Infonavit es tan amplia como eso, porque trabaja lo mismo en una alcaldía para buscar mejores condiciones, menos corrupción en los permisos de construcción, trabaja en estrategias conjuntas con el gobernador de un estado para buscar meterle subsidio a un producto nuevo. A ver, el Infonavit no prestaba a un trabajador que tenía un pedazo de tierra porque se lo heredó su abuelo, con el pretexto de que era propiedad de Ejidal. Hoy lo hacemos, porque es patrimonio. Y porque hay que entender que el ejido es una modalidad de la propiedad en México. Te puede o no gustar, podemos criticar esa modalidad de propiedad, es una realidad, sobre todo en el sureste del país. David, 2 preguntas. La primera es,
¿Cómo está México en relación a otros países en términos de otorgar créditos y construir vivienda? Yo creo que somos un país que ha avanzado mucho y que sigue teniendo el reto de colocar más crédito en materia de vivienda, porque nuestros niveles de hacinamiento y de crecimiento son muy altos. Voy a dar un dato dramático, porque no todo es alegría y tenemos que seguir trabajando. En México se producen poco más de 1 millón de viviendas por año. Solo 550,000 de ellas se producen, se construyen a partir de canales formales de la economía. ¿Qué quiere decir eso en español? En español y en la realidad quiere decir que hay 450,000 casas que se hacen sin un plan urbano, tal vez sin una calle, tal vez sin conexión a un drenaje y tal vez sin una línea formal de electricidad. ¿Eso te afecta a ti? La respuesta es sí, porque el tejido social se deteriora. La participación... A ver, elabora un poquito ahí porque me parece gravísimo lo que estás diciendo. Es decir, muchas de esas desarrollos, construcciones, colonias se hacen hoy así. En una zona urbana, déjame inventar alguna, en Saltillo, Coahuila. En Querétaro, donde ha crecido brutal. O aquí. Hay quien está echando una techumbre y muros para albergar a una familia en un terreno que a lo mejor hasta está invadido y no tiene calle. Ni drenaje ni electricidad. Y no hay un orden municipal que impida esa circunstancia. Entonces, sí hay un reto. Entonces, nuestra profundización en crédito, sobre todo en bajos ingresos, es un mandato irrenunciable. Por eso el Infonavit más fuerte de la historia no está conforme con la historia, porque tiene el reto de seguir generando opciones de crédito de personas, hombres y mujeres, que no tienen otra opción de crédito en este país más que el Infonavit. Y son muchos. A ver ahí, David, hoy es este volumen, esta importancia, este énfasis en el crédito. Se le otorga al trabajador y el trabajador decide dónde lo pone y qué hace. ¿Es una decisión exclusiva del trabajador? ¿O ustedes le ayudan a decir, a ver, no te metas ahí porque es ilegal? No. O se condiciona el crédito. Para que el Infonavit dé crédito, sí lo condiciona. Lo condiciona a 3 premisas básicas. Primera, que sea una vivienda que valga lo que dicen que vale. Claro, que no te tomen el pelo. Al final del día es la garantía del Infonavit. Si a mí no me pagan una vivienda y después de muchos canales de arreglo social con el deudor, que intento por muchas vías, se llama cobranza social en nuestra ley, antes de ir a un tribunal, intento de muchas formas de que no pierda su vivienda. Pero si no se paga aún así, tengo que recuperar la garantía hipotecaria, porque si perdemos dinero, hoy hablamos de ganar, pero se ha perdido dinero y eso es a cuenta del trabajador, que es el dueño del Infonavit. Si esto tiene 2 caras. Claro. Segundo, tiene que ser una vivienda formal. Yo no financio una sola vivienda que no tenga el permiso del uso del suelo, las licencias, la conectividad del agua o de la luz. Por cierto, hace muy poco sí se permitía esto de los servicios temporales. Ahí está el abandono de vivienda como muestra de lo que no se debe de hacer. Y tercero, la vivienda que financio por primera vez en la historia, y ese es un logro de la administración del presidente Peña, hay los famosos contornos urbanos, el famoso U1, U2, U3. Para que esta institución financie una vivienda tiene que estar en cualquiera de estas zonas, que es la que garantiza que los servicios, la accesibilidad de la vida cotidiana esté garantizada. La escuela, el transporte, los servicios, drenaje, luz, agua. Hoy, si no, no hay forma de financiar una vivienda, aunque el trabajador quiera esa vivienda. No le doy el crédito si no cumple esos 3 requisitos. ¿Quién elige dónde vivir? El trabajador. El Infonavit, y esa es una historia que yo repito mucho, porque hay gente que sigue creyendo que el Infonavit construye casas. Bueno, porque lo hizo muchos años. Porque lo hizo nada más 22 años de sus 45. Exacto. Pero hace 23 no lo hace, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque detonó la capacidad de construcción en el sector privado. Pero el Infonavit no construye 1 centímetro cuadrado en este país. No son las casas del Infonavit. Son las casas del trabajador que usan un crédito que es su derecho del trabajador para comprar una vivienda. En el pasado también, David, se financiaba lo que se llamaba pie de casa, que era algo así como 30 metros cuadrados o 25, ya no me acuerdo de la cifra, y un cuartito. Y se decía, bueno, ahí te financio esto para que luego le eches vayas creciendo cuartos y vayas creciendo. ¿Existe todavía? El Infonavit nunca financió pies de casa.
es más una línea de crédito que utilizó Fonapo y los institutos estatales de vivienda para población no Infonavit, es decir, para la población que no tiene un empleo formal. Y puede ser muy criticable. Yo fui director de vivienda con el Liceo Colosio hace pues, ya algunos ayeres y teníamos los programas de autoconstrucción porque la masa de empleo informal era creciente y enorme. Y lo que hay que pensar es dónde vive la gente. A ver, construir hogares significa el tejido social donde convive el que tiene y el que no tiene. En una ciudad se respira el aire y se circulan las calles, tal vez de uno de los hombres más ricos del mundo y tal vez de un trabajador que apenas gana un salario. Somos seres humanos que conviven. Y si no resolvemos los problemas de todos o intentamos hacerlo, nos afecta a todos. Yo digo que la solidez financiera del Infonavit tiene que tener un rostro de solidaridad social. Y esa solidaridad social se traduce en algo que después de muchas cosas que pasan en la vida de un hombre o una mujer, es muy significativo, el tener un patrimonio en donde albergar a los tuyos. En el Infonavit hay una frase muy trillada que el director usa mucho, que es que el país se construye hogar por hogar. Si hacemos mejores hogares, haremos un mejor país. Puede sonar rimbombante, en términos reales es válido. Y creo que ese es nuestro mandato. David, ¿cómo motivar a la gente o cómo incentivar o cómo, en última instancia, generar que la gente en efecto pague sus créditos? Pues mira, déjame decirte algo. El Infonavit tiene una deuda histórica de tener mayor visibilidad ante la gente. Nos ha faltado comunicarnos mejor con la gente. No es pose darles las gracias. Tenemos que arriesgarnos a hablar más con el derechohabiente. Y algo que hay que decirle al derechohabiente es que se acerque a lo que es de él. Te voy a dar dos datos que son verdaderamente difíciles a veces y parece que es un comercial. El 96% de la gente en el Infonavit, es decir, 96 de cada 100, pagan a tiempo sus créditos. Somos una institución sana. Los créditos del Infonavit se pagan antes de que venzan su plazo. 5 o 7 años, el trabajador ya pagó, porque no nos damos cuenta que un trabajador a los 18 años, hoy colocamos el crédito entre los 18 y 34 años, el 58% de nuestros créditos son para hombres y mujeres jóvenes. Y el muchacho que empieza a trabajar a los 18, pues a los 30 si siguió trabajando y echándole ganas, ya acabó. Es un mejor trabajador. No solo ya acabó, gana más, está mejor capacitado, por lo tanto su capacidad de pago es mayor. Hoy trabajamos, por ejemplo, en el segundo crédito. Claro, va por la segunda vivienda. ¿Por qué un joven no puede sacar una segunda casa? ¿Por qué diablos no, si es su dinero? ¿Por qué la casa a veces es un ancla? Porque el Infonavit, que está trabajando en ello y no ha logrado todavía hacerlo bajo un mandato que le dio este año el Consejo y lo vamos a hacer el año que entra, una casa no puede ser un ancla para tu desarrollo. Vamos a pensar que tú trabajas en Tabasco. Eres una mujer esforzada, trabajadora y en la fábrica en la que estás te has capacitado y has crecido. Y recibes una oferta en Monterrey de una empresa. No tengo el instrumento para decirte, véndela de Tabasco y compra una en Monterrey. En la movilidad social de hoy, eso es obligado. La casa no puede ser un ancla. Sí es un bien, no es un mal. Bueno, el Infonavit tiene que trabajar en hablar mejor con la gama de trabajadores. ¿Cuál es el reto de cualquier director, de cualquier gerente, de cualquier parte del instituto? Trabajamos para prácticamente 60 millones de personas en el Infonavit. El problema es que es caso por caso. Sí, claro, y cada uno es distinto. La casuística de la vida en un hogar es diferente en todos lados. Entonces, ¿cómo hacer productos que se ajusten a esta gran demanda de los trabajadores de México? Déjanos hacer una pausa ahí, David. Ahorita que mencionabas esto, iba yo a decir, es decir, ¿la cartera vencida es del 4%? Entre el 5 y el 6%, depende de nuestra estacionalidad. La hemos venido mejorando, es mucho menos que la del año que entra. Y si mejoramos los créditos, vamos a tener mejor cartera. Es bajísima, ¿no? Si comparamos. Pero mejorar los créditos, es decir, mejorar el número de créditos que se otorgan, mejorar las condiciones de crédito, el paso que hemos dado de hacerlo ahora en pesos y no inflacionario. Claro. Pues es una belleza. Hombre. Eso va a ayudar mucho. Vamos a una pausa. David Penchina, director general del Infonavit. Volvemos.
Las decisiones de Trump repercuten en todo el mundo. David Gura analiza las políticas moldeadas por su administración. Bloomberg Markets, Balance of Power. Lunes a viernes, 12 del día. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Estamos de regreso con David Penchina del Infonavit. Ibas a hablar de la cobranza social. Un trabajador no paga y ¿qué hace el instituto? Sí, tú me preguntabas. Esencialmente, David, ¿cómo se diferencia un crédito del Infonavit con un crédito, además de las tasas, con un crédito bancario? Pocos lo saben por esta falta de comunicar a veces. El Infonavit en su ley tiene una figura que se llama la cobranza social. Y la ley nos ordena que cuando un trabajador por alguna razón pierde su empleo, tiene una circunstancia adversa y deja de pagar su crédito, tenemos la obligación de irle a cobrar, que es la figura de la cobranza social, pero dándole alternativas para pagar. Tenemos 17 soluciones diferenciadas para que la gente no pierda su patrimonio. Antes de esas soluciones, su crédito. ¿Hay algún seguro? Si tú contratas un crédito con el banco, tienes un seguro de desempleo. ¿Hay algo similar en un crédito? Nosotros no lo tenemos. Lo estamos trabajando, el famoso seguro de desempleo, para poderlo asegurar en la cartera. Tampoco hay que dejar de decirlo, si contratamos ese seguro, el crédito se vuelve más caro. Claro. Alguien lo tiene que pagar. Pero déjame darte un dato. Este año, en lo que va de esta administración, hemos reestructurado 1.200.000 créditos donde la gente no ha perdido su casa. Este año materializamos algo que es una belleza, que es la mediación judicial de este instrumento de impartición de justicia de la gran reforma que se hizo en el Congreso, donde a través de la mediación tan solo este año hicimos 20,000 convenios judiciales para arreglarnos con el derechohabiente en problema. Sin quitarle su casa. Sin quitarle su casa. Entonces eso nos hace tener una medición bien distinta de cartera vencida. Sin embargo, hay que seguir trabajando abatiendo la cartera vencida, y yo digo que el problema o el reto está en que demos mejor crédito, que calculemos mejor los créditos, que se los demos a gente con un mejor resultado en el producto que le vendes. Durante 45 años el instituto tuvo una mala fama. Tú sacabas un crédito en el Infonavit, empezabas a pagarlo y lejos de que tu crédito, tu monto de deuda bajara, subía. Sí. Hoy desde abril, y suena así como muy sencillo, crédito que sacas y pagas, desde el primer día ves que baja tu saldo. Y eso te da una relación crediticia diferente. Y ese es lo importante que sigamos haciendo. Lo importante es seguir hablando con el derechohabiente para encontrar qué es lo que necesita. Lanzamos, después de corregir, un programa que se llama Mejoravit. Sí. Es un crédito para mejorar tu casa o para ampliarla. La tasa era del 18.5. Altísima. La bajamos al 16.5. ¿Altísima para quién? No, para los estándares. Pues, créeme que no. Un crédito bancario caro anda en los 10.50 por ahí. El hipotecario. El hipotecario. Este es un crédito al consumo, no es un crédito hipotecario. ¿En cuánto anda la tasa de un hipotecario? ¿Cuánto te cobra una tarjeta de crédito del crédito al consumo? Y te voy a decir cuánto, 18. el 34. ¿Y un crédito hipotecario bancario? Aquí cobramos el 16.5. Un crédito hipotecario bancario no está por encima de nosotros ni está por debajo de nosotros. ¿En cuánto anda un crédito? Un 12% cuando le sumas todo. Sí, nada más que hay una diferencia. Yo le cobro esa misma tasa al que gana 15, 20 salarios, pero en términos reales, al que gana 1 o 2 salarios, ¿qué tasa hipotecaria crees que le cobro? El 6.5%. Eso no existe en México, solo en el Infonavit. Porque si no fuera así,
Los que ganan poco no tienen opción. No tienen crédito. cómo, claro. No son sujetos de crédito. Claro, pues no. Entonces, además no tienen manera de liquidar un crédito así. Es un instituto que tiene una solidaridad financiera. No es frase, es realidad. Entonces, no hay quien te preste para mejorar tu casa, sin garantía hipotecaria. Solo el Infonavit lo hace. Y de 18.5 que tenía la tasa, la bajó a 2 puntos, pues en un año un poco difícil para bajar tasas cuando todo el mundo la subió. Eso no quiere decir que no sigamos trabajando para buscar cómo bajamos más las tasas o hacemos más productos. A ver, vamos un año dificilísimo en el 18 con una serie de incertidumbres económicas que no son propias, por cierto, son ajenas. Es este debate de la reforma fiscal en Estados Unidos, es el debate del TLC. En el 2016, en noviembre, yo recuerdo una reunión muy larga, muy relevante con todos los actores de la vivienda. Y el 17 se veía monstruoso. Hoy hablar de que subimos nuestra meta de crédito 16%, de que no subimos tasas, de que ampliamos capacidad de crédito, si eso hubiera sido la plática en noviembre del 16, hubieran dicho, pues aquí están locos y van a lograr eso. Se ha podido lograr. Hay otra parte de la clientela del Infonavit que no usa el crédito, David, que son los aportantes al Infonavit. Y hay la fama de que la lana que tú metes cada 2 meses al Infonavit gana poco, no está bien administrada. Y hay quien dice, pues mejor que esa lana se vaya a las Afores, que las Afores la administren, ya no el Infonavit. ¿Qué hay a este respecto? Pues mira, para mí no hay debate porque pagamos mejor que cualquiera Afore. Ya no te digo con el dividendo. Nuestro pronóstico de utilidad este año no era de más del 6.20. Estamos llegando al 8.32. Hoy devolvemos 60 millones de pesos diarios a 800 derechohabientes. En la administración del presidente Peña llevamos 50,000 millones. En la administración de tu servidor, por mandato del presidente, hemos entregado más de 26,000 millones. La tasa de reemplazo es mejor que cualquier Afore. Para mí no hay debate, Y si hay debate, discutámoslo, pero discutámoslo al amparo de lo que mandata la Constitución. Y la Constitución materializa el derecho a la vivienda, que es un derecho humano que está en el artículo 4, en el artículo 123, y te mandata algo, generar patrimonio. Una vivienda es patrimonio y también es ahorro. El instituto tiene 2 obligaciones: darle crédito al derechohabiente dueño del instituto y darle un sistema de ahorro adicional al que está. Si fuera menos rentable, pues yo creo que el debate sería más amplio. Creo que nos ha faltado comunicar, y te voy a dar el mejor ejemplo de ello, y creo que en eso hemos mejorado mucho, pero hay que insistir. Hay millones de trabajadores, Enrique, que no saben que tienen una subcuenta y no han ido por ella. Hay gente que se muere sin saber que la tenía. Hoy hemos hecho, por ejemplo, un convenio con las juntas locales de conciliación y arbitraje para facilitarle a los deudos de esa persona que no fue a recorrer su cuenta y que ahí está guardada, ¿Y qué pasa y que si estando murió? guardada, y ya sin trabajar le seguimos pagando intereses? Entonces, hay que visibilizar más las cosas. Yo digo que el Infonavit más fuerte de la historia está preparado para enfrentar muchos retos, que no quiere decir que todo está arreglado, pero que hay que hacerlo materialmente humano. Hablabas de los retos, ahora quiero regresar a qué sucede con el dinero si una persona falleció, si se puede reclamar, pero antes de eso, David, los retos. Uno nunca está preparado para un sismo de la magnitud de septiembre de este año. ¿Qué pasa con quienes tenían un crédito, un préstamo con el Infonavit y perdieron la totalidad de su vivienda? Pues mira, pasan cosas que nunca habían pasado tampoco. El Infonavit tiene la obligación de que si tú pierdes tu vivienda total o parcialmente, te paga un seguro. Tu vivienda está asegurado. De hecho, lo pagas en el componente de tu crédito. Hoy nos hemos atrevido a ir mucho más allá de nuestra obligación legal y normativa. Por primera vez en la historia, sacamos 2,000 millones de pesos, que por cierto no nos pegó en la utilidad porque eran reservas que se habían previsto, y construimos más de 10 medidas para responderle caso por caso a la gente. Por primera vez en la historia pagamos renta gratuita hasta por 6 meses, en lo que tienen una solución los que perdieron todo.
tienen la opción inmediata de un segundo crédito después de que les paga su seguro, para que tengan además un segundo crédito y puedan reponer el patrimonio. ¿El seguro es por la totalidad de lo que hubiesen aportado? Si hay un daño total, se les paga la totalidad, como si hubiera tenido la vivienda sin el daño, se hace una evaluación. Y si es parcial, se te paga la parcialidad. El Infonavit puso el doble para la reposición de enseres domésticos, no solo lo que le paga el seguro. Le dio 10,000 pesos más para que, independientemente de lo que le paga el seguro, tenga más dinero para reponer sus cosas. El Infonavit dispuso algo histórico, que el saldo de su cuenta de ahorro, es decir, tu ahorro guardado en el Infonavit, que solo lo puedes sacar en edad de retiro, en caso de desgracias puedas disponer de él para una solución de vivienda. Y en esa vía, y hablo de más de 10 medidas que tenemos que aplicar caso por caso, no solo estamos apoyando a los que tuvieron un problema en el sismo, porque es muy curioso lo que pasó en septiembre. Se nos olvidaron las inundaciones a algunos, hasta en la noticia, ¿eh? Estamos atendiendo en el Infonavit más de 13,000 personas en 14 estados con estas medidas extraordinarias. La fortaleza financiera del Infonavit tiene que traducirse en solidaridad social y lo estamos llevando a la práctica. Hay un censo, David, de vivienda del Infonavit afectada por las tragedias. 13,000 en un orden grueso, en 14 entidades, no solo los sismos, sino también las inundaciones. De esas hay más o menos 3,200 en pérdida total. Las demás son pérdidas parciales. Y te reitero, caso por caso estamos atendiendo con 10 medidas extraordinarias a este universo de afectados. Lo mismo en Los Cabos, de una tormenta espantosa que volvió a pasar y atravesó el estado de Baja California Sur. Lo mismo en el norte de Veracruz con inundaciones, lo mismo en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Ciudad de México. Es más, el Infonavit, a iniciativa del presidente Peña, aprobó un donativo de este famoso fondo de los más de 2,000 millones de pesos para entrarle de lleno en labores de reconstrucción de uno de los municipios más afectados del país, y decidimos que fuera Jojutla. Y estamos trabajando con el orden municipal y estatal para hacer una reconstrucción de ese espacio, que además es un espacio estratégico, es el Abasto del sur de Morelos, es el municipio, yo diría, de los 3 más afectados a nivel nacional, y entonces le estamos dando rostro humano a esta gran institución. Y en estas 10 medidas hay todo, hay desde la renta, reconstrucción, mayor, el segundo crédito, ampliación de crédito, liquidación de saldo, utilización de la subcuenta, la medida temporal a ciertas empresas, incluso que no, por la desgracia, no pueden pagar sus obligaciones, les estamos dando más plazo. Son 10 medidas complejas, pero que nos acerca a la casuística de más de 13,000 afectados. Y en 3 meses del sismo, David, ¿cómo han sido ejecutadas estas 10 medidas extraordinarias? ¿Cuál es el estatus, digamos? Pues yo te diría un estatus genérico muy favorable, porque de los 2,000 que calculamos, 2,000 millones, pues ya derramamos 1,500. Entonces vamos muy bien. No tenemos, déjame decírtelo de otra manera, espero que no sea una motivación a algunos traviesos. No traemos conflictividad social. El Infonavit está en plaza. Déjame darte un dato que me enorgullece de mi equipo. A 24 horas de la desgracia estábamos en las calles. Sacamos camiones de atención tecnológicamente preparados para irte a atender en tu colonia. Abrimos una página, una aplicación que se llamó brigadasinfonavit.com para que me subieras tu caso y te pudiera ir a ver. Los primeros días, personalmente, Luis, en algunas colonias era terrible. Llegabas y la gente a veces no te quería ver. Te cerraba la puerta. Absorbimos el costo de unos desgraciados que abusaron en su momento tratando de robar a la gente. Uniformamos a nuestra gente, no solo con chaleco y casco, sino con identificación, para ir a atender en momentos muy difíciles que estaban atravesando. En la del Valle, en Iztapalapa, en Xochimilco, en Juchitán, en Morelos, en Puebla, en Los Cabos. Salimos a enfrentar un problema. Yo digo en voz alta y lo digo de buena fe, si Dios nos dio chance a muchos de estar vivos en este mundo, lo menos que podemos hacer es ayudar al que lo necesita, y lo estamos haciendo. No dudo, porque nos están viendo, pues que haya quien está inconforme con las medidas que anunciamos. Hay quien quiere que
pues le regales una nueva casa. Eso en el Infonavit no es posible, lo digo bajo mi estricta responsabilidad. Porque si le regalo a alguien casa, a alguien se la voy a quitar. Cuando el Infonavit gana dinero, lo ganan los trabajadores del Infonavit, y me refiero a los que cotizan ahí. Cuando pierde, pierden también los trabajadores. Entonces no podemos descuidar esa frontera de la responsabilidad financiera y de la justicia que le podamos hacer en lo que nos corresponde a cada uno conforme a su derecho. ¿Esos que cotizan son cuántos en total en México? En México hoy cotizan de forma activa 21.3 millones de trabajadores. En el Infonavit. Y yo digo y contando, porque se han sumado a las filas de la familia Infonavit, pues tan solo en este sexenio más de 3.400.000 nuevos empleos. En esta administración le quedan 11 meses y medio, pero el Infonavit es una institución que tiene que ver en el horizonte. ¿Cuáles verías tú como los retos para el Infonavit, no para los siguientes 11 meses, sino para los siguientes 5 o 10 años? Tiene varios retos y los sintetizaría en 3, que creo que es un mandato del Estado mexicano, independientemente de quién dirija esa institución. El Infonavit tiene que seguir mejorando, ampliando sus canales de comunicación con la demanda, con los derechohabientes. Tiene que esforzarse en un mejor servicio que se traduzca en entender qué es lo que necesita en materia patrimonial el derechohabiente. Ahí hay una labor inacabada que hay que seguir trabajando. Segundo, tiene que cuidar la responsabilidad financiera para hacer un sistema de ahorro, y vivienda es ahorro también, para que sus ahorros de vida, de esfuerzo de vida, le garanticen la utilidad que le corresponde y que sea competitiva frente a otros sistemas de ahorro. Y tercero, tiene la obligación de trabajar todos los días para responderle a esta demanda agregada de 21 millones de cotizantes activos, y que van a ser más en el futuro, de darle una solución hipotecaria a su medida. No solo es vivienda nueva, vivienda usada, mejoramiento, ampliación. También es el intercambio de vivienda, para que la vivienda no sea un ancla en el ejemplo que poníamos. También tiene la obligación de transversalizar más, el complementar su actividad de crédito con las entidades financieras en lo que sea de interés de las entidades financieras. Hoy hacemos este año 175,000 créditos con la banca, ¿eh? Es un pastel que no nos comemos solos. Y no nos lo comemos solos, no solo por una estrategia de reproducir economías o economías de escala. Estoy convencido que juntos podemos hacer más por la gente. Pero también hay un espacio que la banca privada no le interesa de la clientela del Infonavit. Pues no es negocio. Pues ¿no? El Infonavit tiene que apoyar a ellos. Claro. Entonces, necesitamos construir más y mejores soluciones de vivienda. Necesitamos pensar en bursatilizar cartera, sí, ¿por qué no? Más y de mejor manera, aunque ya lo hagamos. Los retos del Infonavit son los retos del tamaño de sus derechohabientes. Y el orden de la vida, pues a cada familia le impone diferentes realidades y hay que seguir trabajando. Déjanos hacer una pausa rápidamente, David, para ir a mensajes y regresamos enseguida. Volvemos. ¿Hay algo personal o qué? Pero sí, pues hay algunas suposiciones. ¿Hubo corrupción ahí o no hubo corrupción ahí? Y lo puedo decir, no sé. ¿Van a decir que entrevisto a puro malandrín? ¿Estás entrevistando a los perseguidos políticos de este país? A la Cámara puede decir que nunca se ha robado un peso. ¿Puede ser candidato del PRI? Pues sí, sí es posible. El doctor no quiere soltar la sopa. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Antes de ir a la política, tenemos
algunos pendientes más con el Infonavit. Rápido, no venía preparado, pero aquí traigo mi crédito, mira, David. Hablas, David, de que este es el mejor Infonavit de la historia. Y para mí el tema del terremoto, supongo que para todos es un tema fundamental. ¿Cómo se compara el Infonavit en el 85 y el Infonavit en el 2017? Pues muy sencillo. El Infonavit del 85 se limitó a la cartera activa a pagarle el seguro. No hubo una sola medida extraordinaria. Nada. Absolutamente. Ya tenía 13 años de vivir. Y menos hablar de los no presentes, ¿verdad? Pero en el 85 el Infonavit no hizo más que eso. El Infonavit hoy tiene medidas extraordinarias. Olvidémonos o no olvidémonos del monto, 2,000 millones de pesos, y puede ser más. Y tiene con qué responderle. A ver, el costo de la tragedia para el Infonavit no afecta a la cuenta del trabajador, ¿eh? Fueron reservas financieras que no le pegan al resultado del dividendo, por ejemplo. Entonces, no solo son las medidas, sé que es un tema bien técnico, no es un dato menor. Nunca se había atrevido a hacerlo. Yo por eso felicito al Consejo, pero felicito al presidente en términos de la sensibilidad. A ver, lo dije y lo repito. Septiembre tuvo un pueblo solidario, sin duda alguna, y nos hace sentir muy orgullosos mexicanos. También tuvo presidente, ¿eh? Un presidente que no solo salió a la calle, un presidente que se puso a construir medidas de un evento extraordinario que nadie pidió vivir, ¿eh? Porque que yo sepa, ahora sí, ¿a quién le echamos la culpa de que tembló? Pues ahí sí ya nos meteríamos en un tema kármico, ¿verdad? No es un problema de nadie, es una realidad. Vivimos en una zona sísmica, vivimos cada día brutales acontecimientos de la naturaleza, lluvia. Ahora estamos viviendo unos fríos que brutales. Bueno, nunca los habíamos tenido, ¿no? Y para terminar el tema del temblor, que no se termina aquí evidentemente, nadie estaba preparado para un temblor de esta magnitud y con estas consecuencias, pero ya sabiendo que estas cosas pueden volver a pasar muchos años después, ¿cómo está preparado el Infonavit para el futuro? Déjame diferir de ti en algo. Yo creo que hoy estamos mejor preparados que en el 85. Sin duda alguna, pero nadie calculaba. Yo creo que las medidas constructivas son han mejorado y tenemos arroces prietos de historias terribles, claro, ¿no? claro. Pero lo que sucedió fue impredecible. Y ya detenidos. Y va a seguir siendo impredecible. ¿En qué sentido lo digo? Lo extraordinario de la naturaleza nunca acaba por prepararnos, porque además la renovación generacional muchas veces no tiene memoria, aunque los países se preparan mejor. Y con esto el Infonavit hoy está mejor preparado para enfrentar, Dios no lo quiera, tragedias, sí. Sus finanzas son más sólidas. Tiene mejores fondos previstos para ese tipo de desgracias. Tiene el atrevimiento de haber construido medidas extraordinarias que están funcionando. Tiene un mejor producto crediticio para tener una cartera financiera más sana. Está batiendo índices de cartera vencida. Tiene mayor relación con instituciones hermanas del crédito hipotecario. Sin duda. Sin duda alguna está mejor preparado. Que no quiere decir que estemos del todo preparados. Pues que siempre hay que ser mejores. Esto es ensayo y error. Los países no se construyen en una administración sexenal. ¿Quién ha dicho eso? Yo creo que los países son seres humanos que van creciendo y van aprendiendo. Y este país es muy joven, por cierto, ¿eh? Hablando de este país apenas tiene 200 años de vida. Apenas. Inglaterra, que tiene otros problemas, lleva como 600. O más. Sí. Pero aquí nos tocó vivir, David. Y yo orgullosamente me encanta vivir en mi país. Hablando de administraciones seccionales, que esta ya se va a acabar, apuntaba el Chon Quintana hace un momento, ¿no? Y vienen las campañas ahora en el 2018. Tú eres un priista por los cuatro costados, para bien o para mal. ¿Cómo ves a tu candidato? ¿Y cómo ves al PRI, al interior de un candidato no priista? ¿Está unido, está cohesionado, será competitivo? ¿Cuál es tu visión? Mira, si revisamos la historia de este PRI en el que yo nací y en el que me crié y en el que creo por sus principios, y que no deja de tener aciertos pero también errores, y de esa combinación salen los retos, es muy curiosa la evolución del PRI. El PRI se atrevió a algo que fue muy criticado, muy cuestionado, puesto en duda, pero abrirse a la ciudadanía funcionó.
Tenemos un candidato muy bien recibido por una historia profesional de un hombre de familia honesto, que sin ser un priista con credencial del PRI y militancia activa, se identifica por una historia de resultados, un hombre con principios que puede, y estoy convencido porque además tengo el privilegio de conocerle, puede plantear un reto para la nación responsable y atractivo para la ciudadanía. En función de una figura así y de la historia del partido y de los retos del futuro inmediato, pues tenemos un PRI unido. Falta el reto de que se acabe de unir, y lo voy a decir por qué. No nos hemos dado cuenta que esta es la elección más grande de la historia y la más en los cargos de elección a disputar. Más de 3.000. No, 3.541, para ser exactos. 21 congresos locales, 1.521 alcaldes, 9 gobernaturas, todo el Congreso Federal, diputados, senadores, y presidente de México más 9 gobernadores. Si le sumaras regidores y síndicos que van en una planilla a ser elegidos, pues vas a tener por cada partido algo así como 5,000 personas en la calle haciendo propuestas pidiendo el voto de la ciudadanía. Y se lo multiplicas por, vamos a poner, porque todavía falta despejar esta incógnita de los independientes, ¿no? Pues vas a traer como 15,000 personas en la calle pidiendo votos. Más reglas de equidad y género que nunca habíamos tenido y que qué bueno que hoy las tengamos, donde la mitad serán mujeres y la mitad serán hombres. Algunos partidos como el mío se avienta el reto de que más del 30% de las candidaturas sean para jóvenes y reconoce el indigenismo dándole una cuota de participación de rostro indígena en los estados que tienen este componente. Es complejísimo, pero tenemos con qué y tenemos candidato. Tenemos una historia. Cuando eres gobierno muchos años tienes un desgaste y en estos tiempos más, porque el periplo de la relación entre el ciudadano y la comunicación ha cambiado. Ustedes han cambiado. Todos hemos cambiado. Y hoy en un Twitter te informas y a lo mejor tu forma de enterarte de lo que quieres enterarte, pues es mucho más singular que plural. En ese reto, pues yo veo que lo que va a estar a debate, y esto es un poco lo que nos pasó generacionalmente, Leonardo, porque pese a que eres mucho mayor que yo, pues de alguna manera somos de alguna generación similar. Y lo que está pasándonos es lo que nos pasó en los 90s. Es tan fuerte esta elección que yo la bautizaría la disputa por la nación. Y la disputa por la nación, ¿por qué? Porque creo que lo que está en juego es el pasado, el presente y el futuro. Y yo soy un convencido, y orgullosamente lo digo, y no tengo rubor de hacerlo frente a quien sea, que he tenido el privilegio de atrevernos a cambiar cosas. Las reformas son eso, ¿eh? Y no es el México de Lázaro Cárdenas que monopolizó el sector energético, el México de hoy, sin dejar de reconocer la valentía, la identidad que nos dio el general con sus medidas, sino más que era un país de 16 millones de personas. No era un país con 50 relaciones bilaterales, trilaterales, cuadrilaterales con otras naciones comerciales. No era un país tecnológicamente igual. Hoy somos 125 millones de mexicanos y las reformas famosas, que por cierto en el Infonavit tengo el privilegio de materializarlas en rostro humano, pues son más libertad para la gente. Y eso sí hay quienes vamos a salir a defenderlo. Yo estoy convencido que va a haber un común denominador en todos los candidatos. Todos van a querer el bien de México. Descubramos los cómo, midamos capacidades, tengamos el carácter por pelear por un mejor país que le debemos a nuestros hijos. El ser mayor que tú me concede la posibilidad de robarte la palabra por breves instantes. Por cierto, no lo digas mucho allá afuera porque te van a preguntar ¿y qué le pasó, señor Penchina? Pero bueno, el PRI no está en una posición de mucha competencia. Si bien todo lo que has dicho está sustentado en los hechos y en la realidad, pero en las encuestas sale ahí abajo, ¿no? Gobernar desgasta, Leonardo. Sí. Nada más te voy a decir algo que yo me siento orgulloso de ser priista y pese a los ataques y a los errores, eso no cambia mi orgullo. Somos un país en el que los ciudadanos nos han dado la oportunidad que cuando hemos sido gobierno, como nadie ha formado instituciones. El Infonavit lo formó el PRI, el IMSS lo formó el PRI, el ISSSTE lo formó el PRI. Los derechos humanos se materializaron en gobiernos del PRI.
el PRI aceptó su derrota democrática cuando la tuvo que aceptar. No, momento. ¿Hay hierros? Por favor, hombre. Yo he cometido errores en mi vida. Yo creo que tú también. Todos hemos cometido. Somos seres humanos. Hoy este catálogo de ciudadano y político, híjole, te juro que si a mí me picas me sale sangre como a ti. O sea, soy padre de familia, tengo 2 hijos en la universidad. He aguantado estar casado 25 años. No lo digas así, no lo digas así. No, sí. No. Vas a causar baja y pronto. Estoy feliz, no causa baja. No, lo que te quiero decir es que lo humano no hay que perderlo. Los conglomerados humanos tienen aciertos. Hay errores que nos manchan, y que son historias ominosas. Las historias de corrupción nos dañan. ¿Es una elección de 3 o es una elección de 2? Yo creo que las elecciones van a concentrar en una salida, una competitividad entre 3 grandes fuerzas y candidatos. Al final del día la historia de lo electoral nos lo dice la estadística, habrá que ver, siempre luego hay novedades. Pues al final de una elección se concentra en 2 punteros. No, habrá que ver, falta mucho por ver. David, están en un momento histórico complicado. Complejo. El PRI, como partido, con un candidato con buenas cartas credenciales. ¿Les va a bastar con las cartas credenciales de su candidato frente a unos últimos años muy complejos? Yo no separo la ecuación, discúlpame. Creo que no se puede. Y creo que no se puede cuando hay 3.541 cargos en juego. Pero el importante, al que me refiero, es el de la presidencia. Si hoy le preguntas a la gente qué pesa más, si el candidato o el partido, por este desgaste de los partidos políticos, no solo del PRI, sino de todos los partidos políticos, pues parece ser que a veces pesa más el candidato. Y en eso, pues yo creo que vamos ganando. ¿Crees que el candidato va a pesar? Ojalá el candidato les pese más. Yo creo que tenemos un buen candidato, un candidato seguro, preparado, honesto, un hombre que lo que tiene le ha costado su esfuerzo. Yo creo que es una gran carta de presentación. Y espero que nuestros candidatos sean del calibre y de la altura de esa circunstancia. Aunque nadie es perfecto. Todos tenemos defectos y virtudes. Nadie sabe todo, nadie es bueno para todo. El que juega fútbol, pues a lo mejor no sabe jugar béisbol. Es un conglomerado donde debemos de conjugar esfuerzos y tenemos que divisar, ver qué es lo que quiere el país y hacia dónde llevarlo. Esa es la democracia. En la conversación varias veces has referido que ha habido problemas de comunicación, que no ha sido suficiente ni eficaz la forma en que se han transmitido cosas del gobierno, de lo que ha hecho, de las reformas, etcétera, etcétera. ¿No es este un lastre muy grande? ¿No es más fácil para los 2 candidatos opositores, López Obrador y Anaya, buscar justamente la molestia, el enojo, etcétera? Y va a ser remar contra corriente y remontar, para mí, tratar de plantear lo positivo que no se ha sabido comunicar. Yo creo que el reto mayor es del que gobierna. Yo creo que si volteamos a ver lo que han pasado en procesos electorales en el mundo, sin duda la premisa que tú planteas es correcta. Pero yo creo que eso es lo que nos pone a prueba. Y déjame ser muy atrevido en esta casa de la comunicación, sin dejar de agradecer el espacio. Problemas de comunicación hoy tienen hasta los que comunican, ¿eh? La comunicación cambió. Sí, claro, por supuesto. Las redes sociales, la forma de conectarse. Y es la consecuencia del avance tecnológico del hombre y no nos dimos cuenta. Entonces la forma de comunicar para todos es un reto. Mucho más para el que tiene la obligación de proponer a partir de un desgaste. Gobernar hoy desgasta a cualquiera. Porque tienes una sociedad más demandante, más observante, que absorbe noticias de forma diferente. Bueno, pues a trabajar y a estudiar y a intentarlo, ¿no? Se nos acaba el tiempo. No somos enemigos, hombre, somos... En la democracia hay adversarios. Podemos diferir. Yo he construido acuerdos con mis más acérrimos adversarios y hemos logrado cosas que hace 6 años, a ver, ya se nos olvidó. No había reformas, habíamos perdido la esperanza de tenerlas. La educación estaba secuestrada. Hoy está en un proceso judicial en la cárcel.
David, se nos va el tiempo. Para ti en lo personal, concluirás periodo como senador con licencia ahora en la siguiente, al término de esta legislatura y terminará la administración. ¿Qué sigue para David Penchina políticamente? Mira, yo nunca he sido, y creo que lo saben ustedes, el que se preste a la especulación y a la grilla. Me gusta hacer política. Soy un hombre privilegiado de dirigir una institución de Estado. Soy un hombre privilegiado en el sentido de haber construido un cambio. Y hasta que Dios me preste vida y el presidente confíe que la dirección del instituto o nuestros asambleístas así lo estimen, yo tengo una misión, tengo una obligación, estoy feliz de seguir construyendo retos y Dios dirá. Conclusiones, por favor. Realmente el panorama es complicado en muchos sentidos. Una de tus hijas, entre comillas, la reforma energética. Yo dije, no me metes en ese problema, mis hijos son varones. No en la televisión. Sí. Está en tela de juicio. Hay un candidato al menos que pues dice, vamos a poner a consulta, a ver si sigue. Tal vez es un candidato que está pensando en el país de hace un siglo. Yo creo que la reforma energética es un cambio de paradigma que nos hace libres. Es la posibilidad de construir más empleos, tener más derechohabientes y darles mejores créditos en el Infonavit. Es la posibilidad de dejar atrás una historia de un sindicato único. Hoy puede haber muchos sindicatos. Y es la posibilidad de ser más libres de un padre de familia que apuesta el sudor de su frente todos los días para darle educación a su hijo, de ingeniero, que no ande de taxista y que tenga una oferta de empleo para lo que estudió. Lo vemos diferente, sí, muy diferente. Somos generaciones diferentes, formadas diferentes. Yo no sé si soy mejor o peor. Yo creo en lo que creo. David, este es el momento en el que todo mundo coge la bandera de un mejor México. Sí. Esperemos que en serio estén ustedes desde su trinchera trabajando para que el resultado, en efecto, sea un mejor México. Yo siempre he trabajado para un mejor México, te puedo ver a la cara, y con defectos y virtudes, pues hay cosas que se van alcanzando, y soy el más autocrítico de mí mismo. Y creo que el Infonavit más fuerte que nunca tiene un chorro de retos por delante. No todo está bien y falta mucho por obtener todavía. Bienvenido, David Penchina. Me congratulo de que a pesar de la diferencia generacional compartamos este espacio. Y quien llegue en el 2018 voy a hacer algo que periodísticamente no es válido, no es correcto, pero debiera ratificarte en la dirección del Infonavit, porque, bueno, ahí están los números, ¿no? Ahí están las evidencias y ahí están los créditos y ahí está el servicio y ahí está la innovación de una institución que porque tiene más de 40 años no se puede hacer distinta. Bueno, tú has probado que sí. Tengo 32 años trabajando en el sector público, Leonardo, es la vida que escogí. Y sé que los empleos, las oportunidades tienen término y son temporales. Y por eso digo, lo que venga vendrá. Nada más quiero ser congruente con lo que creo y lo que hago. Muy bien. Bienvenido, esperemos verte mucho más. Gracias, Leonardo. En los meses por venir. Enrique, gracias. Y mucho éxito. Gracias a ustedes, gracias a auditorio, sobre todo los que tuvimos la oportunidad de ser vistos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz año. Buenas noches. Feliz año, Kiren Miret. Muchas gracias y gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo esperamos aquí en La Silla Roja a la misma hora la semana entrante. Buenas noches.